Nunca recé. No porque negara a Dios, sino porque tenía miedo de que me escuchara. La noche en que el cielo habló mi nombre no fue durante una misa, ni en un momento sagrado. Fue en la cocina, con la luz parpadeando y el sonido viejo del refrigerador llenando el silencio. Yo estaba solo. O eso creía. Entonces ocurrió. No fue una voz fuerte. No fue un trueno. Fue mi nombre, dicho con una calma que atravesó mis recuerdos como si alguien hubiera abierto una puerta que yo había cerrado desde niño. No lo escuché con los oídos. Lo sentí en el pecho. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No podía respirar. Porque cuando alguien dice tu nombre así, no te está llamando. Te está reconociendo. Intenté convencerme de que era cansancio. Estrés. Una memoria mal colocada. Pero algo dentro de mí sabía la verdad, ese nombre no debía ser pronunciado. Nadie lo decía de esa manera. Nadie, excepto aquel que te conoce antes de que existas. Quise huir. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el aire era distinto, pesado, como si el mundo estuviera esperando una respuesta que yo no sabía dar. Esa noche no dormí. Y al amanecer entendí algo que me heló la sangre. Cuando el cielo pronuncia tu nombre, ya no puedes vivir como si nunca lo hubieras escuchado. Y lo peor no fue el miedo. Fue la certeza de que, desde ese momento, ya no estaba solo. Pensé que, si guardaba silencio, el cielo también lo haría. Me equivoqué. Desde aquella noche, nada volvió a ocurrir, y eso fue lo más inquietante. No hubo voces. No hubo señales claras. Dios no volvió a pronunciar mi nombre. Pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Intenté regresar a mi vida. Al trabajo, a las conversaciones vacías, a las risas que ya no sentía mías. Sin embargo, cada vez que alguien decía mi nombre, algo dentro de mí se tensaba, como si esperara que no fuera esa voz. Comencé a notar pequeñas grietas en la realidad. El reloj se detenía justo a la misma hora cada día. Extraños me miraban como si intentaran recordarme. Y en los lugares más comunes, un autobús, una tienda, una calle cualquiera, sentía la extraña certeza de estar siendo observado, no con juicio, sino con espera. Una noche abrí una Biblia que no recordaba haber comprado. Estaba subrayada en un versículo que hablaba de llamados que no se repiten. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cerré el libro de golpe. No quería obedecer a una advertencia que no había pedido. Pero el cielo no insiste. El cielo registra. Comprendí entonces algo terrible: Dios no habla dos veces porque no necesita hacerlo. La primera vez basta para marcarte. La segunda, sería solo para confirmar que no escuchaste. Y yo sí había escuchado. Esa noche, mientras apagaba la luz, sentí algo que no era miedo, sino anticipación. Como si el cielo hubiera dado un paso atrás, para ver qué haría yo. Ahí entendí que el verdadero juicio no venía de arriba. Venía de mi próxima decisión. No apareció en mi piel. No sangró. No dejó cicatriz. Pero desde ese día, todos la sintieron. Al principio fueron miradas. Breves, incómodas, como si algo en mí estuviera fuera CH. En el trabajo, las conversaciones se detenían cuando entraba. Las risas bajaban de tono. Nadie decía nada, pero el aire se volvía denso, como si yo llevara conmigo una pregunta que nadie quería formular. Intenté comportarme igual que siempre. Sonreír. Saludar. Escuchar. Pero cada gesto parecía exagerado, fuera de lugar. Era como si mi presencia recordara algo que los demás preferían olvidar. Una tarde, una mujer que no conocía se cruzó conmigo en la calle. Se detuvo. Me miró fijamente y susurró:
Tú también lo sientes, ¿verdad? No esperó respuesta. Siguió caminando. Esa noche comprendí que la marca no era un castigo. Era una separación. No me hacía especial. Me hacía visible para lo que normalmente permanece oculto, e incómodo para quienes viven sin mirar al cielo. No todos reaccionaron con silencio. Algunos lo hicieron con rechazo. Con burlas. Con una hostilidad que no tenía causa aparente. Como si algo en mí despertara una culpa que no era mía. Ahí entendí la verdad que nadie te dice cuando Dios te llama. No te aleja del mundo por milagros. Te aleja porque ya no perteneces del todo. Y mientras me miraba al espejo, supe algo que me estremeció más que la voz misma. La marca invisible ya estaba puesta. Y no había forma de borrarla. El día en que Dios guardó silencio, el mundo comenzó a hablar demasiado. Esperé. No por horas, sino por días. Esperé una señal, un gesto, incluso una negación. Pero el cielo permaneció cerrado, como una puerta que ya había sido golpeada una sola vez, y nunca más. Y en ese silencio, algo más se atrevió a hablar. No fue una voz externa. Fue un pensamiento suave, razonable, casi compasivo. Me dijo que quizá todo había sido un error. Que nadie me había llamado. Que la marca invisible no era espiritual, sino psicológica. Que podía volver a ser como antes si dejaba de buscar respuestas donde no las había. Por primera vez, la duda no dolió. Consoló. Empecé a evitar todo lo que me recordaba aquella noche. Dejé de mirar al cielo. Dejé de escuchar mi propio corazón. Y funcionó, por un tiempo. Porque cuando ignoras a Dios, no sucede nada extraordinario. La vida sigue. Y eso es lo más peligroso. Pero cada madrugada, justo antes de dormir, sentía una ausencia precisa, como si alguien estuviera parado detrás de mí, esperando que yo volteara. Comprendí entonces que el silencio no era abandono. Era espacio. Dios no me estaba castigando. Me estaba observando elegir. Porque hay decisiones que no se toman con palabras, sino con dirección. Esa noche, de rodillas en el suelo frío, no pedí respuestas. Solo dije algo que nunca había dicho antes. Si fui llamado, enséñame a soportarlo. El cielo no respondió. Pero por primera vez, el silencio no me empujó a huir. Me obligó a permanecer. Y eso, entendí después, también era una prueba. No fue una rebelión. Fue algo peor, una decisión razonable. Después de tanto silencio, quise sentir control otra vez. Quise demostrarme que nada ni nadie dirigía mi camino. Así que hice exactamente lo que no debía hacer, elegí el camino más fácil, el que no exigía fe, ni espera, ni renuncia. Al principio, funcionó. Recuperé la normalidad. La gente volvió a tratarme como antes. Las miradas incómodas desaparecieron. El mundo me aceptó de nuevo, y eso debería haberme tranquilizado, pero me dejó vacío. Porque cuando el cielo te llama y tú eliges ignorarlo, la paz que sientes no es alivio. Es anestesia. El golpe llegó sin dramatismo. Sin rayos. Sin castigos visibles. Perdí algo importante, no de golpe, sino lentamente, como se pierde la confianza, como se pierde el sentido. Y lo más cruel fue entender que nadie tenía la culpa. No fue el infierno quien me empujó. No fue Dios quien me detuvo. El cielo permitió mi error. Ahí comprendí algo que me quebró por dentro: Dios no siempre evita que caigas. A veces te deja caer para que descubras que estás dispuesto a perder cuando te niegas a escuchar. Esa noche lloré por primera vez desde que todo comenzó. No pedí que el error se deshiciera. Solo pedí entender por qué había sido posible. Y la respuesta no llegó en palabras, sino en una certeza amarga.
El cielo no me había soltado. Solo me había dejado aprender. Porque hay errores que no destruyen tu llamado, pero revelan cuánto estás dispuesto a huir de él. Nadie me atacó de frente. Eso habría sido más fácil de soportar. El rechazo llegó disfrazado de preocupación, de consejos bien intencionados, de silencios incómodos. Estás cambiando, decían. Ya no eres el mismo. Y tenían razón. Pero ninguno preguntó por qué. Cuando el cielo te llama, no te vuelve superior. Te vuelve incomprensible para quienes necesitan explicaciones simples. Y el mundo no ama lo que no puede clasificar. Algunos se alejaron sin despedirse. Otros comenzaron a burlarse, como si reducirme a una caricatura los protegiera de mirarme con honestidad. Incluso quienes decían creer en Dios parecían molestos conmigo, como si mi historia cuestionara la seguridad de la suya. Ahí aprendí algo doloroso: hay personas que prefieren un Dios lejano antes que uno que llame por nombre. La soledad no llegó de golpe. Se filtró en las conversaciones cortas, en las invitaciones que dejaron de llegar, en el silencio del teléfono. Y en ese aislamiento entendí que el llamado no era para exhibirse, sino para resistir. Una noche, sentado en la oscuridad, acepté una verdad que nadie quiere escuchar: ser elegido no significa ser acompañado. A veces significa caminar solo para no arrastrar a otros a un camino que no pidieron. No sentí orgullo. Sentí cansancio. Pero también sentí algo nuevo, una firmeza tranquila. Como si el cielo, sin decir nada, me recordara que la validación que importa no viene de los aplausos, sino de la fidelidad. Y por primera vez, dejé de preguntar por qué me habían llamado. Empecé a preguntarme para qué. La noche más oscura no fue cuando dudé de Dios. Fue cuando dejé de sentirlo. No hubo tragedias visibles. El mundo siguió funcionando. Las luces de la ciudad brillaban como Mickey. Pero dentro de mí, algo se apagó. No dolor, con S.I. CH la MT con TRNGRNGNMC Micau y Urriba o con acento ma con CHMAI. Me pregunté si todo había sido una ilusión necesaria para sobrevivir a una vida mediocre. Si el llamado había sido solo un deseo mal entendido. Y por primera vez, esa explicación me pareció cómoda. La comodidad es peligrosa. Porque en ese silencio absoluto, apareció la tentación final: rendirme sin ruido. No negar a Dios. No desafiarlo. Simplemente vivir como si nunca hubiera existido. Me senté en la cama, mirando mis manos, preguntándome cuándo había comenzado a perderme. Entonces entendí algo que me quebró: no estaba siendo castigado. Estaba siendo probado en ausencia. La fe no se mide cuando el cielo habla. Se revela cuando el cielo se oscurece. Esa noche, sin fuerzas para orar, hice lo único que pude: no huí. Me quedé. Respiré dentro del vacío. Y en ese acto mínimo, casi invisible, sentí algo que no era consuelo, sino presencia. No una voz. No una señal. Una certeza silenciosa: incluso cuando no lo sientes, no estás abandonado. El cielo no se había ido. Solo estaba viendo si yo también desaparecería. Y no lo hice. No volvió como una voz. Eso fue lo primero que entendí. No hubo sonido, ni palabras suspendidas en el aire. El cielo habló de una forma más peligrosa, con comprensión absoluta. Como si todas las piezas que había evitado mirar se alinearan al mismo tiempo. Estaba caminando, sin pensar en nada en particular, cuando la certeza cayó sobre mí. No me detuvo el cuerpo, me detuvo el alma. Supe, sin emoción, sin miedo, por qué había sido llamado. No era para ser salvado. No era para ser elevado. Era para ver. Ver lo que otros no quieren mirar. Soportar verdades que incomodan.
Caminar sin aplausos, sin garantías, sin la promesa de ser entendido. El cielo no me había elegido por fuerza, sino por resistencia. Ahí comprendí algo que me estremeció: Dios no llama a los más puros. Llama a los que pueden cargar. La segunda vez que el cielo habló mi nombre, no me dio instrucciones. Me dio responsabilidad. Me mostró que no todos los llamados son enviados a cambiar el mundo. Algunos son llamados solo para no traicionarse. Sentí paz, pero no alivio. Porque la paz verdadera no elimina el peso. Te enseña a caminar con él. Cuando seguí avanzando, el mundo era el mismo. La gente, el ruido, la rutina. Pero yo ya no buscaba señales. Ya no pedía pruebas. Porque entendí algo definitivo. El cielo no volvió a hablar porque ya había dicho todo. Ahora me tocaba a mí vivir de una forma que honrara ese nombre. Aunque nadie más supiera que había sido pronunciado. No lo conté. Esa fue mi última decisión. Después de todo lo vivido, comprendí que no todos los llamados deben ser explicados. Hay nombres que el cielo pronuncia solo una vez, y espera que sean protegidos, no exhibidos. Pude hablar. Pude convencer. Pude usar mi historia como prueba, como bandera, como identidad. Pero algo dentro de mí supo que hacerlo habría traicionado el sentido mismo del llamado. Porque cuando nombras lo sagrado en voz alta, el mundo intenta poseerlo. Y yo no había sido llamado para ser entendido. Había sido llamado para permanecer fiel. La vida siguió. Con días simples. Con trabajos normales. Con sonrisas que no escondían revelaciones. Nadie sospechaba nada. Y eso estaba bien. Porque el cielo no necesita testigos, solo coherencia. A veces, al escuchar mi nombre en una conversación cualquiera, recuerdo aquella noche en la cocina. No con temor, sino con respeto. Como se recuerda una promesa que no se grita, pero se cumple. Entendí al fin que el llamado no era un evento, sino una forma de vivir. Elegir la verdad cuando nadie mira. Resistir cuando sería más fácil mezclarse. Caminar recto sin exigir reconocimiento. No todos deben saber tu nombre. Algunos nombres fueron pronunciados para ser vividos, no repetidos. Y si algún día el cielo vuelve a hablar, sé que no será para llamarme otra vez, sino para confirmar que, en silencio, no olvidé quién fui cuando me escuchó. Nunca supe si alguien más escuchó lo mismo que yo. Y con el tiempo, dejé de necesitar saberlo. Aprendí que hay llamados que no cambian el mundo, sino a la persona que lo recibe. Que no todos los nombres pronunciados por el cielo están destinados a ser repetidos en la tierra. El mío fue uno de esos. No camino con señales. No busco pruebas. Vivo con una conciencia silenciosa que me recuerda quién soy cuando nadie me mira. Y eso es suficiente. Porque el verdadero milagro no fue que el cielo hablara, sino que yo no olvidara lo que escuché.